¿Qué tal, amigos y amigas? Muy bienvenidos a una nueva edición de Viajando en el Tiempo. Como siempre, es un gusto poder acompañarlos en esta tarde de día sábado. Como pueden ver, nuevamente el dúo dinámico no está, sigue ahí en su trek por los Balcanes, pero aquí estoy muy bien acompañado con un gran invitado. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Vergara, soy historiador y arqueólogo del mundo antiguo, y hoy les traje un invitado de lujo, un hombre que es historiador de la Universidad Católica, nada menos que magíster en políticas públicas en la Universidad de Oxford y candidato a doctorado en la historia de Latinoamérica de la Universidad Los Andes, don Guillermo González. Pero antes de saludarte, Guillermo, quiero decir que aparte de todas estas cosas fabulosas, Guillermo es nada menos que un verdadero botánico, un paisajista, un horticultor y un jardinero. ¿Cómo estamos, Guillermo? Muy bien, muy bien. Gracias por la presentación, Sergio. Yo creo que acá se hace evidente nuestra amistad y realmente no me gusta definirme como jardinero, ¿no? Si no me hubiera dedicado a la historia, lo mío serían los jardines. Lo es, ¿no? Me dedico a eso en gran parte de la semana. Trato de juntar la historia y los jardines. Para muchos es una mezcla rara, pero yo trato de hacerla aceptable. Y yo creo que hoy día podemos conversar de que en realidad hay mucho que hablar de plantas, ¿no? Y cómo las plantas están en nuestra vida más que nunca quizás y han forjado lo que conocemos como humanidad. Así que este es mi tema, estoy muy contento de que nos den este espacio, así que feliz. Bueno, me alegro mucho de tenerte acá y justamente te planteé este tema porque creo que es algo sumamente interesante cuando uno piensa en la historia y hablemos ya de la historia tanto remota, presente, milenaria, en el concepto de Big History. Uno siempre tiende a pensar en grandes eventos, grandes personajes, grandes procesos, ¿m? Pero tiende a dejar de lado a veces todo el otro mundo vivo que nos rodea, ¿ya? Tanto el mundo animal como el mundo vegetal. Y en particular el mundo vegetal ha tenido un impacto gigantesco en nuestra historia. Hay una serie de cultivos y plantas que han cambiado la historia de la humanidad. Pensemos solamente en algunas obvias a las cuales no nos vamos a referir porque ya esa historia está contada, como el trigo, claro, el maíz, el arroz. Pero hay plantas que reescribieron la historia. O sea, es que yo creo que lo fascinante de las plantas es la relación cultural que establecemos con ellas, ¿no? O sea, son forjadoras de cultura, ¿no? Realmente han creado pueblos. Uno podría narrar la historia de la humanidad a través de una especie, ¿no? Realmente es increíble el significado que le damos a la naturaleza, a las cosas, ¿no? A los productos de la tierra. De alguna manera, cuando nos narran la revolución neolítica, ¿no? O asociamos el lejano oriente, ¿no? A los grandes bancales de arroz o el creciente fértil al cereal, en realidad, más allá de una revolución profundamente biológica, que es evidente, ¿no? El consumo de calorías diarias permite más trabajo, mayor expansión de pueblos, movilidad, comercio. También lo que encontramos es el profundo significado que ese rol, ¿no? Ya sea agrícola, hortícola, luego jardinero, y el significado que van tomando las plantas, que están desde la religión hasta las bebidas más básicas del consumo diario que tienen las personas. Entonces es realmente un proceso de la cultura que es muy potente. O sea, es realmente fascinante. Tú mencionaste recién el tema de la revolución neolítica, y eso es interesante, porque obviamente la revolución neolítica, ¿cierto?, con la invención de la agricultura, va muy ligado al concepto de la domesticación de ciertas especies. Y cuando uno dice domesticación, tiende a imaginarse animales. Exacto. No, pero la verdad es que la domesticación de las plantas fue mucho más potente y esencial en cierto sentido, fue más dictadura de cambio que la de los animales. Entonces te quería preguntar, como mencioné, hay unas que ya se dan por hecho, ¿cierto? Sí. Pero de repente hay estos como actores secundarios que uno los da por sentado,
cosas tan sencillas como el café, el té, el algodón, Exacto, sí. que como tú dijiste, forjaron imperios. O sea, uno podría decir que en torno al café se gestaron las grandes revoluciones de la humanidad. O sea, eso es lo fascinante, ¿no? Y no Yo- solamente, eso es interesante, no solamente de fondo, en el sentido de que no quizá el mercado del café forjó esa revolución, sino que fue una compañía que estuvo ahí, un Exacto. elemento. Y lo más curioso es que nosotros no asociamos el café ni al Cuerno de África, ni a la península arábiga, lo asociamos a lugares como Italia, por ejemplo, ¿no? Claro. A Eh, Colombia. Exacto, ¿no? Porque ahí de alguna manera hay un desarrollo de pueblos, de formas de vida, eh, que son muy potentes, ¿no? Y Que que giran en perduran. torno a veces a un producto ajeno, ¿cierto? Exacto, ¿no? Y eso de alguna manera es muy interesante porque también nos habla, yo creo que quizás donde más se presentan las revoluciones en torno a las plantas tiene que ver con la vida moderna, es decir, es donde quizás más hemos articulado nuestra vida en torno a productos de manera masiva, ¿no? Donde quizás ya el problema de la subsistencia o la cantidad de calorías diarias que la población debe consumir ya está cubierto, ¿no? Y por lo tanto podemos ir atribuyéndole factores culturales, ¿no? A otros productos que no son propiamente eh, eh, necesarios, ¿no? Para la existencia, sino que son más bien suntuarios, son simbólicos, son rituales, ¿no? O sea, Como el mismo hecho de poner flores en la casa, por ejemplo. exacto, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, es fantástico pensar el rol histórico que ocupan las rosas, por ejemplo, en Mm. Occidente, ¿no? Incluso en Oriente tienen su propio desarrollo, al igual que otras flores, ¿no? Pero la rosa, por ejemplo, tiene una continuidad que la encontramos en la religión, la encontramos en la mitología antigua, la encontramos en la vida doméstica, existen asociaciones como al amor y a los afectos cotidianos de las personas, por lo tanto, es increíble, ¿no? Que una planta de reproducción por esqueje, eh, el trabajo del injerto, que es algo bastante, podríamos decir, pueril, ¿no? Es algo bastante simple, ¿no? En la vida de las personas, sobre todo en sociedades más tradicionales. Pero que requirió una inventiva espectacular. Exacto, ¿no? Además, nosotros tenemos la idea de que nosotros tenemos una necesidad de recursos actuales, no suntuarios, que pueden ir desde el consumo de paracetamol hasta el consumo de alcoholes destilados. O un No, cigarrillo. exacto, pero esto es muy antiguo, ¿no? O sea, Obvio. uno piensa que lugares como Virginia, por ejemplo, nacen en Estados Unidos en el cultivo del tabaco, en una Europa que demanda, ¿no? Obvio. El tabaco iniciado primero como purgante, es fantástica, ¿no? La historia de estas plantas porque además siempre parten significando algo que no lo son, ¿no? Van asociadas a otras cosas, cubren necesidades primero que nos parecen a veces muy banales y terminan siendo muy sofisticadas, ¿no? Y el producto mismo va evolucionando. Exacto, el tabaco pasa de ser un purgante a inicios de la Edad Moderna, una cosa más bien curiosa traída de las Américas, ¿no? Y termina siendo, ¿no? Un elemento de la vida social que prácticamente uno podría decir hasta el siglo XX, comienzos del XXI era fundamental, ¿no? Exacto. En la vida social. Bueno, eso era otro ámbito que me gustaría como explorar, las distintas aristas, porque cuando uno habla de plantas, de cultivos, tiende inmediatamente a asociarlo con el área alimenticia, Exacto. ¿cierto? Pero hay otras dos o tres grandes aristas que son sumamente importantes y que a veces se nos olvidan. Uno es la producción de textiles, ¿cierto? El otro es justamente el mundo medicinal. Y el otro que podría estar dentro de ese es el mundo de los opioides, las drogas, Claro. ¿cierto? Y todo lo que es el consumo recreacional de ciertas sustancias. Desde el ámbito textil, y ahí me quería como descolgar un poco porque uno siempre explora más la parte medicinal, alimenticia, se nos tiende a olvidar lo clave que fue para la humanidad el hecho de vestirnos, de producir textiles. Mira, yo apelaría quizás, y esto se ha repetido mucho en la historia, lo han dicho muchos filósofos, muchos pensadores, hombres sensibles también con el mundo, pero hay un paisajista no muy reconocido que habla que un buen jardín
en realidad tiene que apelar a todos tus sentidos, ¿no? Y yo creo que de alguna manera las plantas tienen esa capacidad, ¿no? Si no apelan por el aroma, por el gusto, por la cocina, es por la textura, es por las formas, ¿no? Quiero vestirme de esto. Sí, gran parte, ¿no?, de las experiencias hoy día del diseño, la geometría, lo que llamamos las formas naturales o depuradas, ¿no?, de las estructuras en general físicas, ¿no?, o escultóricas, vienen de las plantas, ¿no? Uno podría pensar cuántos elementos de nuestra vida cotidiana, quizás desde esta misma silla, hasta los espacios que en los que vivimos, ¿no?, están asociados, ¿no?, al mundo vegetal. Y yo creo que en el fondo el textil, lo interesante es que es masificado en todas las culturas, que es curioso porque además es una forma que tenemos de acercarnos a otros mundos de manera estética sin la necesidad de comprender cabalmente esa cultura, ¿no? Claro. Hoy día, ¿no?, gran parte de los museos, por ejemplo los precolombinos, ¿no?, hacen una apelación directa a los sentidos, ¿no?, porque los textiles todavía nos generan o compartimos con esos pueblos, ¿no?, esa experiencia, ¿no?, de la sofisticación, el trabajo, pero no solamente eso, sino también los colores, ¿no?, las tramas. Los textiles son fundamentales, ¿no? Además... Pero se generó una desconexión. No sé si a ti te pasa que yo creo que a la hora de consumir un vegetal, estamos muy pendientes de qué es lo que estamos consumiendo. Claro. Lo mismo al hacer uso de una medicina de origen vegetal. También estamos muy pendientes más o menos de qué sustancia, de qué componente activo. Pero cuando nos ponemos una ropa, una vestimenta de origen vegetal, hay una desconexión. No tenemos idea, no sabemos de dónde viene, por qué estoy prefiriendo el lino por sobre el algodón, Claro. o llámese algún textil vegetal por sobre uno de origen animal. Y eso es otro aspecto interesante, que el textil es cultura. Anterior a la escritura, el textil era una forma también de plasmar cultura. Cada pueblo tiene una forma de hilar, de tejer y de producir textiles con una trama diferente. Exacto, ¿no? Y eso habla mucho también de cada cultura. Y aquí hay un aspecto que te quería preguntar, y después me quiero derivar a una suerte de textil que cambió la historia de la humanidad, que fue justamente el papiro. Claro. Pero antes de ir a ese uso secundario, el lino y el algodón y el cáñamo. Claro. Esas tres cosas son casi o tal vez más importantes que el trigo, el maíz y el arroz. Bueno, no las vemos porque visten a la humanidad y porque por otra parte son masivas, ¿no? Permitieron vestir masivamente a la humanidad, ¿no? En general, cuando uno ve, yo estoy pensando, o tengo muy presente ahora el mundo de los Andes, ¿no?, en Sudamérica. Cuando uno ve la importancia del textil, también está el elemento jerárquico, ¿no? Es mucho más valioso el tinte, los colores, las texturas, los elementos naturales como las plumas, por ejemplo, que vienen de la selva, ¿no?, y que son mucho más difíciles de obtener, ¿no? En el mundo araucano, donde la textilería es fundamental en toda la simbología y jerarquía interna de la comunidad, los textiles demuestran y denotan constantemente jerarquía, ¿no? Y los que sobreviven en mejor estado son los más valiosos, las tramas negras, ¿no? Algunas variantes de rojo, el rosa, por ejemplo, fue un color muy importante en algún momento en monturas, por ejemplo, ¿no? Claro. No. Bueno, a mí hace un tiempo atrás me tocó hacer una investigación a través de la universidad en Inglaterra, de cómo el quipu inca Sí. era también un medio de escritura a la larga. Claro. Era un cifrado, era un código, ¿ya? Y es notable como a través de un textil, no necesariamente de origen vegetal, pero habían, digamos, quipus de algodón también, pero esencialmente eran de lana animal, de alpaca. Como una cosa tan básica que nosotros ya tenemos tan internalizada como plasmar símbolos con tinta en un, digamos, pliegue, Claro. puede haber una forma de escritura tan variada como hacer nudos en Por un ejemplo, textil. ¿no? Es fascinante, ¿no? Posiblemente nosotros, la idea de la escritura, la idea del escribano, incluso uno asociaría a los papiros en una biblioteca, en unas estanterías, ¿no?, en unas estructuras. Posiblemente eso está muy asociado al Mediterráneo oriental, al Levante, al norte de Egipto, o sea, a una zona muy concreta, ¿no?, de la vida cultural, ¿no? Posiblemente, si pensamos en
en el Profundo Oriente estamos frente a otro escenario, otros soportes, ¿no? En el Medio Oriente, las tablillas, por ejemplo. Claro. O la seda, Sí, que es un producto, se podría decir que mixto, de origen animal vegetal. exacto. Es una secreción producto del vegetal que comen estas larvas, es fascinante. ¿No? Y que además conecta el mundo. O sea, podríamos hacer la historia de la humanidad solamente entre Centroasia, ¿no? O sea, lo que es la ruta de la seda. Pero lo que te quería comentar respecto a la masificación, ¿no? Posiblemente esta atribución simbólica que le damos a las cosas, no se la podemos dar o no se la queremos dar a algo que es masivo, a algo que es cotidiano, ¿no? Algo que suena mucho más pedestre, y además porque somos conscientes hoy día de que eso es parte de un mercado global, mundial, ¿no? Que es fundamental, ¿no? En la circulación de bienes del mundo. Y muchas veces cuando miramos ahí, también la historia nos enseña que hay espacios muy oscuros, ¿no? Incluso grises que no son cómodos de ver, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, lo que va a significar para las Islas Británicas, Escocia, ¿no? Como centro industrial de la revolución industrial, se debe en gran parte, ¿no? A la navegación desde Virginia hacia el sur, ¿no? Y la zona de Estados Unidos actual, y el sur de las plantaciones, ¿no? Y por lo tanto aparecen elementos que ya tienen una connotación más clara en Occidente, ¿no? Y más negativas, ¿no? Como la esclavitud, por ejemplo, como la economía de plantación. No solo uno tiene que pensar en Escocia, Estados Unidos, pensemos en Francia, por ejemplo. Claro, con el Caribe. Claro, otra gran potencia desbordante después de la Revolución, abre las puertas de la modernidad, y que claro, gran parte de su economía es de plantación. La inversión de la burguesía francesa está en eso y está en la esclavitud, ¿no? Ciudades como Nantes, por ejemplo, Nantes es fundamental. Uno no pensaría que en el río Loire, ¿no? De alguna manera la esclavitud, la plantación, la caña y el algodón son fundamentales, ¿no? Para mover esa cultura, ¿no? Y por lo tanto también la ascensión del mundo moderno va asociado a estas contradicciones, ¿no? De alguna manera la palabra progreso, el bienestar, el mundo conectado siempre va asociado a una connotación positiva, ¿no? Y ver esta otra cara, lo que hoy día nos podría pasar con lugares como el norte de la India, la zona de Bengala. Eso te quería preguntar un poco por las rutas, pero antes de sumergirnos en ese tema, vamos a ir a una breve pausa y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta junto al gran Guillermo González conversando sobre plantas y cultivos que han revolucionado la historia de la humanidad. Y estábamos justamente al borde de sumergirnos en un tema fascinante que es, por un lado, el tema de las grandes rutas de comercio que se abrieron producto de esto. Y como bien dijiste tú, estos mundos oscuros de esclavización y de mercados negros que han, de alguna manera, movido esta gran industria. Y te quería preguntar, justamente, o sea, es bien conocido, por ejemplo, el mundo del algodón y la esclavitud de los africanos subsaharianos, Claro. y todo ese tema. Pero, por ejemplo, hay otros mundos como el de Brasil, Portugal y la industria del caucho. Por ejemplo, ¿no? Pero retirándonos mucho más a un pasado remoto, antes mencionaste la ruta de la seda, que es un tema que conozco bien. Y creo que ahí hay un punto interesante de profundizar, porque en paralelo a la ruta de la seda, en conjunto, llámesele como se le quiera llamar, tenemos dentro de esa misma ruta, tenemos la ruta, cierto, del incienso, las rutas justamente de las especias, y la gran mayoría son de origen vegetal. Pensemos, por ejemplo, en el mismo algodón, la pimienta, pero dentro de ese mundillo de la ruta de seda, hay otro producto de origen vegetal del cual se habla poco, o uno se acuerda poco, que es justamente la amapola, el opio, los opioides. Exacto, ¿no? La dormidera. Y uno piensa en estos campos de amapola, que además está
está en la repostería europea o está en la cultura, en la historia del arte, por ejemplo, cuando uno lee acerca del láudano o el bemoral o distintos relajantes, calmantes, o directas intervenciones, ¿no?, al sistema nervioso, que en realidad eso resulta ser una revolución desde el siglo XVII en adelante, ¿no? La ruta portuguesa hacia el oriente de alguna manera identifica o encontramos fuentes donde la amapola ya es reconocida, ¿no?, como una especie de calmante, genera estados de relajación, pero, y ahí existe toda una discusión muy posiblemente entre la ruta del Cuerno de África o el África oriental con el Golfo Arábico. Habría de alguna manera ya un tratamiento de la resina de la amapola, ¿no?, y de este bulbo vaina que en el fondo contiene las semillas, que es muy resinoso, que de alguna manera ya tendría un efecto aliviante del dolor, ¿no? Esto se encuentra muy antiguo, ¿no? Sí, desde la época de Alejandro Magno. Claro, Teofastro, ya de alguna manera los botánicos, médicos, en Heródoto la encontramos, ¿no? Sí, habla de los escitas y el uso tanto del opio como del cáñamo. Claro. Y tiene este elemento divino, ¿no? Muy reconocido en la antigüedad, porque de alguna manera es un calmante del dolor, ¿no? La intervención en el sistema nervioso es realmente una cosa increíble lo que produce, y realmente hay que pensar en un mundo que desde el siglo XIX hacia atrás tiene que convivir cotidianamente con el dolor, ¿no? Por supuesto. De alguna manera la humanidad, esa es la historia de la humanidad. Sí. Nosotros vivimos en un proceso de modernidad en la actualidad, en donde el sufrimiento, el dolor cotidiano, son cosas que queremos eliminar, ¿no?, de nuestras experiencias diarias, ¿no? Bueno, como dijo Schopenhauer, lo peor que le puede haber pasado al ser humano es nacer. Tiene que aplacar esta existencia de alguna manera. No, pero de alguna manera hoy día nosotros no somos tan conscientes de que la materia se agota, ¿no? De que de verdad el daño, ¿no?, al organismo realmente puede causar la deficiencia, ¿no?, casi colectiva de completas comunidades. No vivimos en la cotidianidad con la invalidez o con el sufrimiento, ¿no? Y realmente algo como la amapola es revolucionario, ¿no? Es revolucionario y rápidamente va a tomar este elemento recreativo, porque claramente, ¿no?, su intervención en el sistema nervioso, hoy día los estudiosos de este tema saben que en realidad lo transforma, ¿no? Es casi más que una adicción, en el sentido de que prácticamente genera una especie de dependencia, ¿no?, vital. Eso es muy muy potente, y rápidamente también en Occidente la relación que va a tomar de alguna manera el vitalismo moderno con esta planta va a ser muy moral, ¿no? O sea, de alguna manera sí, va a ser una especie de dejación, ¿no?, de una cierta contención moderna, ¿no? Se va a asociar a un cierto espíritu oriental. Pensemos en los fumadores de opio y estos fumaderos en Londres, en el Londres victoriano, que atendía a un chino vestido como Fu Manchu. Exacto. Si uno piensa, ¿no?, en el mundo de Sherlock Holmes, ¿no? Uno está pensando además en estos divanes, ¿no? Existe una visión bastante orientalista, ¿no?, de este mundo. Eso te iba a comentar, que uno asocia el opio con China, y la verdad es que el opio llega, entre comillas, bastante tarde a China. Sí. Llega en la segunda mitad del siglo XIX, llega antes naturalmente, pero lo sabemos, ¿no? Y es muy presente en la cultura del mundo victoriano por las guerras del opio, ¿no? Es tan fundamental que prácticamente cualquier hombre que es vanguardista en el mundo moderno, que es vanguardista en el mundo geopolítico, en la guerra, quiere estar en el extremo oriente, tanto así que uno podría decir el Chile que se expande hacia el norte durante la Guerra del Pacífico está dirigido, ¿no?, o gran parte, ¿no?, de la campaña y la ocupación en el Perú no va a estar dirigido por un hombre que se ha curtido en las guerras del opio, como es don Patricio Lynch. Es decir, un hombre que estuvo en lugares como Macao, por ejemplo, ¿no? Hay que pensar también la costa china como esos puertos internacionales que hoy día tienen mucho de eso, ¿no? Si uno piensa en Shanghái, Hong Kong. Por supuesto. ¿No? Y esa historia viene de ahí, ¿no? Y el opio también rápidamente se va a integrar en la cultura o en la relación que Occidente va a establecer con China, en este sentido moral. Un enclave del opio más encima. Exacto. Lo que te quería como, digamos, preguntar, a ver si podemos
indagar un poco en eso, es que justamente estamos hablando como de estos productos que definen un lugar que no necesariamente Exacto. vienen de ahí. Y se me vino a la cabeza algo tan simple como el tomate, por ejemplo. Sí, Cuando uno piensa en el tomate, la salsa de tomate, sí, se imagina inmediatamente Italia, ¿cierto? sí, sí. Pero el tomate es un producto que viene de Mesoamérica Exacto. y que llega a Europa recién alrededor del siglo XVI. Exacto. Bueno, y el tomate además en el mundo mesoamericano y el mundo nahua, ¿no? Este fruto verde, ¿no? A ratos amarillento, El pomodoro. claro, muy ampuloso, ¿no? Con deformaciones de ácaros, ¿no? En las yemas. eh, pero en realidad lo que llega a Europa, ¿no? Es el jitomate, Claro. ¿no? Que es este tomate rojo. eh, Parece, y por las ilustraciones del siglo XVI, parece que era bastante simétrico, tenía un crecimiento bastante regular, lo que te demuestra que la planta estaba domesticada, había un cierto reconocimiento de ella, es de fácil reproducción, e incluso se logra reproducir en lugares como Sevilla, por ejemplo, rápidamente en el siglo XVI, pues tenemos noticias de que está en la frontera alemana-danesa Claro. a finales del siglo XVI. Personajes como Jerónimo Fuchs, por ejemplo, un ilustrador y botánico del siglo XVI, de finales, ¿no? Nos muestra, ¿no? Cómo el tomate ha circulado por todo el imperio Carlos V en ese momento, que se le trata de buscar una propiedad medicinal, se le considera más bien parte del entramado de plantas que se asocian a las Indias, o sea, ¿cómo se llama? A las cortezas de canelo o de canela o a las vainas de pimienta, en el fondo. Claro. Estamos hablando todavía de especias, La nuez moscada, todas esas Sí. cosas que vienen. claro, que vienen de las Molucas, ¿no? Que en el fondo estamos hablando de ese archipiélago, pero de alguna manera la primera búsqueda que se hace en el tomate también está muy guiada por eso, ¿no? Se le busca un elemento más bien medicinal, ¿no? Claro. Es fantástico, ¿no? Porque tiene esa capacidad de reproducción, llama rápidamente la atención, su color también es muy vivaz, contemporáneo y quizás en conjunto, ¿no? Porque quizás compartían los mismos invernaderos, los mismos cajones que desde los galeones españoles llegaban a Sevilla con estas plantas. Está también toda la variedad de ajíes y chiles, ¿no? Que son fundamentales. Hoy día definen también lo que es desde el mundo desde mexicano y esa cultura, ¿no? Que va desde el altiplano mexicano, ¿no? Hasta el interior de Mesoamérica, como una cultura también asociada al chile, ¿no? Que nosotros también tendremos a llamar, y entre sus variantes hablamos de pimientos, ¿no? El pimentón. Pimiento, pimentón, ¿no? Y todavía tenemos un El lenguaje morrón. asociado a la pimienta, Claro. ¿no? Por el picante. Claro. Y tenemos todo un lenguaje en torno al picor, al picante, ¿no? A la intensidad. Todavía incluso palabras como especia, ¿no? Si uno piensa en inglés spicy, por ejemplo, están también muy asociadas culturalmente al sabor, a lo exótico, ¿no? Incluso lo fascinante, ¿no? Y los estudiosos de las especias revelan que todavía cuando hablamos de especias, todavía, y en el inglés es muy potente, ¿no? La palabra spicy, ¿no? Lo asociamos también al picor, al movimiento, a un cierto dinamismo vitalista, a lo extraño, ¿no? Incluso a lo erótico. Sí, claro. Es decir, todavía está asociado. La palabra es un adjetivo incluso, Por supuesto. ¿no? Sí, hay toda una cultura también de las plantas que gira en torno como a la estimulación erótica, Exacto. sexual, ¿ah? Afrodisíaco. Exacto. Otro cultivo que se me viene a la mente que define culturas y que tiene un origen ajeno es, por ejemplo, el té. El té lo asociamos con Inglaterra y al mismo tiempo con una India bajo el dominio británico, Sí. ¿cierto? Pero el té tiene un origen no muy diferente, pero bastante lejano, en la China. Exacto, la cadena del mundo subtropical chino es realmente fascinante y prolífica, ¿no? Y el té es un tipo de camelia, si no me equivoco. Sí, uno podría decir, claro, es de ese tipo de familias, ¿no? Que son las familias de lo que nosotros podríamos llamar los rododendros, que van en toda esa línea del subtrópico que va desde la China meridional, la Cochinchina, el Indochina, ¿no? Y el Punjab, el norte de la India, ¿no?
ahí hay una gran variedad, ¿no? Si ustedes buscan en internet o alguien hace la búsqueda de azaleas o rododendro, en realidad lo que se va a encontrar es una palabra genérica que designa una cantidad de plantas, Claro, especies y variedades que es realmente increíble. es como la familia de los cítricos. Sí, ¿no? Que también viene de esa misma zona, ¿no? Y Claro. que podemos estar hablando de la sidra, del Y pomelo. nos imaginamos la costa amalfitana. Claro, y eso también es fascinante porque te habla de las rutas de los árabes hasta Sicilia, en un mundo normando, y bueno, y es otra historia esa. Pero volviendo al té, en el fondo, uno piensa en Ceilán, uno piensa en Sri Lanka, uno piensa en el subcontinente, ¿no? En el Índico. eh, pero también, curiosamente, ¿no? Estamos en un país que es parte de ese proceso global. Nosotros consumimos té, ¿no? Es una de las cosas que también llama la atención para cualquiera que se mueva de Chile, se va a dar cuenta, bueno, va a tomar conciencia de que somos un país donde el té es cotidiano, ¿no? Es parte de la vida de las personas. Eh, Tomar el té incluso es Se una, acuñó la frase. claro, es una ocupación nacional, o sea, Como el tea time de los ingleses. sí. Es algo muy, muy cotidiano y tiene que ver, bueno, también con esa ruta imperial. Lo fascinante también del té es que va a ser también parte simbólica del imperio, ¿no? Sí, Ya por sea porque hay supuesto. un motín del té en esa colonia, en esas 13 colonias rebeldes en Boston, ¿no? Que van a votar el cargamento de té y por lo tanto se va a atacar a, a- a lo más central, ¿no? Que habían desarrollado las compañías de Indias británicas y lo más central que había desarrollado esta moral del Imperio británico, que era aprovechar cada trayecto, ¿no? Y entre eso era volverse con un cargamento de té de Oriente, Claro. ¿no? Y por lo tanto lanzarlo al mar, al río, helado. Era como tirar oro. Exacto, ¿no? Tanto así que incluso los ingleses aprovechaban de volverse por la ruta pacífica, ¿no? Y aprovecharon de traficar té en las costas chilenas, ¿no? En un momento que el Río de la Plata está cerrado para nosotros, ¿no? A finales de la colonia y comienzos de la independencia, y por lo tanto toda la ruta guaraní, ¿no? Y la ruta de la yerba mate, ¿no? Otra hierba Ese es tan otro- fundamental. Eso te iba a decir. O sea, Sí, en así América. como el té conecta el lejano oriente con Inglaterra, Sí, sí. Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina tienen su propio té de alguna Exacto, y es fascinante la cultura que ellos tienen en torno a esta bebida, forma. Sí. una bebida indígena de las mesetas guaraníes, ¿no? No es un lugar fácil, ¿no? En la colonia no lo era, pero que va a generar rutas caravaneras que van desde Charcas, Bolivia, hasta el sur de Chile, hasta la isla de Chiloé, y va a coincidir con que nuestra tierra, separada por los Andes, de alguna manera va a quedar separada de esas rutas a finales de la colonia, y los ingleses van a aprovechar de comerciar su té en nuestras costas, ¿no? Y tenemos la historia de descargamentos de té en lugares como Topocalma, ¿no? Cerca de Pichilemu, por ejemplo, o el norte de Valparaíso, ¿no? En donde bajan los cajones con esta hierba y que empieza a ser de consumo popular rápidamente en reemplazo al mate, ¿no? Pero de alguna manera también hay uno ve el movimiento de imperios, ¿no? O Sí, sea, claro. no, Eso se me vino a la mente, por supuesto, y antes de irnos a una pequeña pausa, quiero dejar introducido este tema. Hay otra planta, ¿cierto?, que marca tendencia y que ya estamos hablando de un mercado que se globalizó, que es la planta de la coca. ¿Ah? no, increíble, ¿no? Uno podría Entonces, decir. eso es algo que quiero que exploremos juntos, pero antes de eso nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta junto al gran, único e inigualable don Guillermo González, aquí hablando No. sobre las plantas y los cultivos que han cambiado la historia del mundo. Dejamos introducido el tema de la coca y ahí quería hacer un pequeño paréntesis. Ya hablamos un poco, ¿cierto?, del opio en Eurasia, hablamos del cultivo del cáñamo, cannabis, ¿cierto? Tanto el uso para hacer cuerda textil, la palabra canvas, que está tan de moda hoy Claro, en día, sí. viene de cannabis, Exacto. esta tela para pintar. Pero si hay un mundo que se movía en cuanto
respecto a los opioides y los alucinógenos, y eso era más el nuevo continente, ¿cierto? Exacto, ¿no? Y uno piensa también porque hay una cultura, ¿no? En torno a alucinógenos, estimulantes, relajantes, es realmente prolífico, ¿no? El mundo de los Andes centrales. Y la existencia de la cantidad de plantas Exacto. opioides y alucinógenas que hay acá Sí. supera con creces el viejo mundo. Exacto, si uno va a un museo precolombino, posiblemente lo que más se va a encontrar van a ser fumaderos y pipas en el fondo, ¿no? Es un vestigio que está en todas partes. Incluso, ¿no? Uno podría decir, a veces a uno le cuesta tomar perspectiva, pero cuando uno visita los valles centrales de Chile, que uno tiende a acostumbrarse, ¿no? A verlos, ¿no? Y a darlos por hechos, en realidad la cantidad de propiedades medicinales, ¿no? Propiedades desde emulsionantes, adormideras, relajantes, antipiréticas, ¿no? O sea, cuánta variedad en el fondo, y ahí entraríamos en detalle, desde la presencia de la saponaria al lado, ¿no? O sea, que podemos Claro. tener la espuma, ¿no? Para lavar y el champú, Del ¿no? quillay. Del quillay, es algo que en el campo chileno era tan común. Sí, yo me acuerdo cuando chico lavarse el pelo con hojas de quillay Exacto, con ¿no? corteza. Exacto, el que esté tan presente y al mismo tiempo en una naturaleza a la cual podemos echar mano de manera inmediata, eso también es Claro, importante, ¿no? no hay que hacer un proceso de por medio. Exacto, no hay que ir al Putumayo como pasaba en el norte del Perú y el oriente del Perú para buscar caucho y realmente arrasar con la selva para entrar, ¿no? Está al lado. Algo así sucede, ¿no? Por ejemplo, con la hoja de coca en los Andes centrales, Claro. ¿no? Bueno, se me ocurre, antes de profundizar en el tema de la hoja de coca, la quina, También. que cambió el mundo. O sea, una enfermedad que hoy en día, no es que la miremos en menos, pero tan lejana como es la malaria. Exacto, ¿no? Del árbol de la quina, que se saca la quinina, sí, sí. que nos le permitió justamente al mundo imperial británico poder colonizar lugares donde la malaria no dejaba entrar al ser humano. Claro. Y bueno, y ya nos salimos del reino, ¿no? Hoy día es otro, pero que también va muy asociado, incluso hay hasta un festival fungi en Chile, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, el notofagus, ¿no? La penicilina. Sí, claro. ¿no? O sea, tampoco pensemos solamente en la economía cocalera de Sudamérica, No, claro. sino también pensemos en el espacio natural como como el que nos ha permitido en la modernidad, y sobre todo en nuestro siglo, prácticamente evitar, ¿no? Que la materia, el cuerpo y nuestra existencia de alguna manera impidan el desarrollo de otras facultades, ¿no? O sea, y eso viene del siglo XIX. Cuando uno toma el siglo XIX y uno es estricto, uno dice, bueno, estamos hablando de un siglo opioadicto. Acá, este programa lo dirige Magdalena Mervilá. Ella es una experta en esa época y ella, yo creo que cada fuente que encuentra de la era victoriana se trata de opio. O sea, todos lo consumen, todos quieren evitar el dolor como sea, lo consumen como quien toma un paracetamol cuando tiene una jaqueca leve, ¿no? Y ahí entramos en todas las corrientes, todos los personajes y todos los hombres me notables. imagino inmediatamente a Edgar Allan Poe con esto. Exacto, ¿no? Por ejemplo, pero hay que pensar el nivel, ¿no? De relación que él tenía con el opio para que él fuera considerado un adicto, ¿no? Pensando que, por ejemplo, grandes símbolos de la modernidad masiva, quiero decir, ¿no? La que ha tocado prácticamente a todos los continentes, a todas las razas, a todos los pueblos, por ejemplo, la Coca-Cola. Claro. ¿No? Uno podría pensar, bueno, un tónico tan populares a finales del siglo XIX, en las ciudades, ¿no? O en lugares tan distintos como Nueva York, las llanuras de Ohio o el interior de los Estados Unidos, la necesidad de combatir el dolor, las enfermedades, los achaques, ¿no? Incluso se atribuye a elementos que tienen ese componente químico medicinal como es la coca. Bueno, y la Coca-Cola nace de este típico personaje que siempre me parece jocoso, que es este como vendedor ambulante del lejano oeste que vende estos tónicos que lo curan todo. Exacto, ¿no? Es fascinante esa imagen porque de alguna manera te demuestra que la modernidad, y sobre todo la modernidad del estilo norteamericano, ¿no? Es una modernidad que busca democratizar incluso la lucha contra el dolor. Claro.
¿no? Es decir, es como, es de alguna manera, bueno, ustedes están muy bien con sus laboratorios. Gracias, señores Bayer, por trabajar en Alemania y de alguna Pero manera, aquí yo traigo la solución. claro, pero de alguna manera yo soy capaz de llevar esto a la gente, Claro. ¿no? Entonces, y hoy día, gran parte de la vida de los laboratorios, el mundo moderno, que es una industria tremenda, ¿no? Y lo sabemos por las pandemias recientes y todo, de alguna manera tienen que ir asociadas de esa fórmula. Por un lado está la innovación científica, pero por otro lado está el factor cultural que le damos a ese mensaje. Bueno, tú mencionaste recién algo que me pareció interesante, que dijiste, cambiamos de reino, ¿cierto? Sí, sí. Del reino vegetal al reino fungi. Y me parece, digamos, prudente hacer un pequeño paréntesis que es esencial. El mundo fungi también lo asociamos, ¿cierto?, al mundo de las bacterias y todo este mundo que no podemos ver. Eh, y siempre me acuerdo, yo tuve una profesora en la universidad, que es la Alice Roberts, que para mí es, pero así, estandarte de lo que es la difusión de la ciencia, la arqueología. Y ella escribió un libro que se llama Domesticados, ¿cierto? Las 10 especies que cambiaron la historia de la humanidad, en las cuales hay 5 animales y 5 plantas. Claro. Y yo siempre he dicho, con todo el respeto que me merece, por supuesto, la profesora Roberts, que le faltó el número 11, y que es justamente ligado a este mundo de las bacterias, de los hongos, que es la levadura. El hecho de domesticar esta cosa microscópica que nos permite hacer pan, cerveza y la penicilina, cambió la humanidad para siempre. Es realmente increíble, ¿no? Si pensamos también que está esta Europa, ¿no? Que el mundo post-pandémico interactuó siempre con la masa madre y Sí. con esto de hacer pan en la casa. Bueno, es realmente quizás una de las cosas que más llamaba la atención en el mundo moderno era eso, ¿no? Que personas jóvenes, millennials, no podamos acceder a reconocer el proceso natural que hay detrás Sí. de algo tan cotidiano Una como el regresión pan. absoluta, Exacto. no en el sentido negativo, sino que No, es como no. una reconexión romántica con los orígenes. Sí, y es fascinante si uno lo piensa, ¿no? Y existen además distintos niveles de sofisticación, ¿no? Quizás nosotros estamos acostumbrados a una idea, ¿no?, de pan, pero si uno piensa también la variedad de fermentos que hay en el Sí, mundo, eh, eh, hay culturas que de alguna manera han sobrevivido a las situaciones climáticas por esa capacidad de manejar los fermentos, es decir, de alguna manera de manejar a su favor la producción bacteriana. Sí, claro. Si uno piensa, ¿no?, la sobrevivencia, la necesidad de vitamina C, por ejemplo, en lugares de inviernos largos, ¿no?, que pueden significar cosechas perdidas, ¿no?, de un año a otro. Puede ser más de un año, a eso súmale la guerra y todos los factores políticos, culturales que se asocian a la vida humana. Lugares como Centro Europa han sobrevivido también en base al fermento, ¿no? Y son parte fundamental de su cultura culinaria. Sí, claro. O sea, Gastronómica. es justamente algo que cambia, que revoluciona el mundo. Exacto. Volviendo al tema de la coca. Hablábamos de la importancia. Peter Watson dice que una de las cosas que definen la diferencia entre el nuevo mundo y el antiguo, en gran medida, es el acceso a los alucinógenos de ciertas élites sacerdotales, chamanes, por llamarlo Claro. así, del mundo actualmente hispanohablante, ¿cierto? América del Norte, Mesoamérica y América del Sur. ¿Cómo cambia este acceso y dónde hay una domesticación de estas plantas? ¿Se encuentran de origen natural? O sea, bueno, la coca es prolífica en los Andes centrales, tiene un proceso de domesticación, ¿no? Es una forma de cultivo. Uno puede ver incluso los camellones con bancales de coca, ¿no? Además, un árbol muy denso, un arbusto muy denso, que se puede regular en su tamaño para el manejo de las cosechas. Es fundamental también en lo que se conoce como la puna, ¿no? Es decir, con los cambios de altura y lo que significa también lo que podríamos llamar una región que su economía es fundamentalmente escalonada, es decir, que consiste en traspasar distintos niveles de altura, ¿no?, sobre el mar, en el fondo con el fin de comerciar y trasladar productos, ¿no? En eso la coca es fundamental, ¿no? Ayuda, funciona como calmante, pero claramente el proceso
¿no? Que nos lleva a la cocaína, por así decirlo, ¿no? Es un proceso ¿cómo se llama? Químico que es posterior y que va muy asociado, podríamos decir, a los centros culturales tradicionales de Occidente. O sea, de alguna manera ellos llegan por una razón romántica a los Andes centrales, ¿no? Incluso las plantas alucinógenas todavía siguen siendo parte de una especie de turismo. Sí, claro, con todo el tema más selvático de la ayahuasca. Exacto, ¿no? Pero claramente es muy extraño, ¿no? Por el mundo antropológico y que se ha dedicado a esto, comprender de alguna manera esa relación que se quiere establecer con estos productos y los derivados y todo el proceso que se puede dar a estos productos a partir de simples razones modernas, ¿no? Sin quizás el lenguaje, el aparataje ritual, ¿no? Que va asociado. Sí, se secuestró una causa folclórica antigua para hacer desmanes. Claro. Bueno, y el elemento más evidente es que cuando se logra sintetizar de manera artificial cualquiera de estos, por ejemplo los opioides, ¿no? Que es quizás parte fundamental de la crisis de las drogas hoy día en el occidente moderno, particularmente Estados Unidos, ¿no? Incluso la crisis de las drogas es un elemento fundamental en las elecciones, ya que estamos sí, claro. En el contexto, ¿no? Me recuerda la campaña de Reagan. Exacto, ¿no? Y de alguna manera el problema de las drogas en Estados Unidos también tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay una desconexión total, ¿no? Con ese mundo, y porque la droga también sugiere, por así decirlo, y eso es lo interesante de la cocaína, no solamente a finales del 19 cuando parte con mucha fuerza, sino que cuando de alguna manera se populariza como elemento cultural, ¿no? Que marca una era, algo que de repente nos es ajeno a los historiadores, pero una época tan icónica como la década de los 80. ¿cierto? Exacto, ¿no? Cuando de alguna manera marca culturalmente una era, ¿no? Se asocia a la cultura popular, está en el cine. Cuando uno ya encuentra eso, de alguna manera lo que más llama la atención, podríamos decir, es que la coca va asociada a una promesa, ¿no? Sí, claro. Y que tiene que ver con una promesa de producción, una promesa de autenticidad también, que es un elemento también muy, muy icónico quizás de nuestra modernidad. Hay una promesa también de sobrepasar, ¿no? De alguna manera las limitaciones cotidianas. Claramente, y quizás eso se podrá compartir, la relación que tenemos con eso es que no lo consigue, ¿no? Incluso, no. Incluso está asociado, ¿no? A los elementos más bajos, ¿no? O menos deseables de la vida moderna, sí, ¿no? Claro. Es tabú, es estigma. Sí. Y lo curioso, además de la cocaína, en diferencia, por ejemplo, a otras sustancias, de las cuales todo termina girando en torno un poco al efecto, ¿cierto? Digamos, a los efectos, a la sustancia en sí, por ejemplo la marihuana con la relajación, la calma, claro. Los hongos con alucinógenos, el LSD, todo eso. Sí. La cocaína se habla poco del efecto, como que ya se instauró una suerte que se habla casi que del mercado y de la plata que genera, claro, más que del efecto que está logrando en el consumidor. Claro, bueno, yo creo que hoy día ya culturalmente la cocaína es un elemento que parece más del pasado. Hay que pensar que hoy día lo que... Esto va a sonar muy mal, ¿no? Pero lo que la lleva, lo que revolucionó quizá y lo que es una revolución dentro del mercado de drogas tiene que ver con la sintetización sí, claro. de estos opioides. Y hacer las alternativas químicas también. Exacto. Es que es tan revolucionario de alguna manera como la sintetización de nitratos a comienzos del siglo XX. Claro, decir, bueno, sí, por salitre. Es decir, la humanidad ya deja de ser dependiente, ¿no? de la existencia natural de un producto, sino que lo podemos generar nosotros en el laboratorio. Bueno, nosotros hoy en día, cierto, siglo XXI, ya sintetizamos la inteligencia humana y la transformamos en la inteligencia artificial. Sí. Bueno, ¿no? Es que de alguna manera también es la parte de la humanidad, ¿no? De alguna manera en la vida económica moderna también es un intento por superar la necesidad. ¿No? Y sobre todo esas barreras últimas que significa, bueno, el que no hay es que no hay en el fondo, ¿no? Sí. Bueno, viene la inventiva, ¿no? Vienen las posibilidades de la ciencia, de la química, en este caso, y que realmente es una revolución.
Lo que pasa es que claramente también la vida moderna nos enseña que estas cosas tienen un doble filo, ¿no? Sí. Desde el nitrógeno sintetizado, que puede de alguna manera hacer productiva la Tierra de manera eficiente y regular por primera vez en la historia, ¿no? Hasta de alguna manera ampliar la producción de explosivos en medio de una guerra. Es decir, de alguna manera tenemos ese doble, esa doble cara, ¿no? Con estos productos nos sucede lo mismo, ¿no? Claramente la droga, como la cocaína, por ejemplo, tiene también ese elemento más bien oculto, Por supuesto. incluso es relativamente atractivo en el sentido que culturalmente, como artículo cultural, nos parece indignante lo que vemos en una serie, por ejemplo, de mafias que intentan droga en Estados Unidos, pero al mismo tiempo nos parece fascinante, ¿no? Hay como Sí, una claro. relación siempre compleja, ¿no? Que es propio de la modernidad también. Yo no me asustaría tanto con eso, pero claramente tiene que ver con quizás el elemento más raro que nos parece en la vida moderna con las plantas, si es que volvemos a ese tema, tiene que ver con la desconexión, ¿no? Exacto. Con lo natural. Bueno, Guillermo, hemos llegado a la hora. Ha sido un placer tenerte acá, como siempre. Oye, yo lo he gozado. De más está decirle, bueno, que mucho de lo que hacemos nosotros hoy día es en redes sociales. Los invito a seguirme, ¿no? Si me permites la patudez, Pero por favor. @ Guille Historiador. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y que sigan mi vivero, que es @survivero, ¿no? Vivero Sur es el emprendimiento en buen familiar, ¿no? Que llevamos adelante para la propagación de especies vegetales, la recuperación del Y patrimonio de drogas botánico. recreacionales. No, drogas todavía no. Bueno, pero Guillermo, bueno, hoy día las especias pero sobre todo las hortalizas y las hierbas son muy entretenidas, así que para el verano. ha sido un placer. Nos estamos viendo entonces el próximo sábado. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.